Buenas tardes. Estamos aquí para presentar el libro de Miguel Galisteo López. En primera instancia, pues disculpar a la concejala de Cultura, que por motivo de agenda le ha sido imposible asistir. Y en segundo lugar, pues disculpar también mi voz, pero con la alergia estamos todos ahora mismo fatal. Así que sin más, pues lo presento. Él se llama Miguel Galisteo López, nacido aquí en Aguilar en julio del 97, es hijo de los aguilarenses. Del 57, perdón, ¿qué he dicho? 97. Bueno, te he quitado unos poquillos de años. Se agradece, pero... Del 57 y es hijo de los aguilarenses Juan Galisteo Mejía, más conocido como Juanito el Fontanero o Juanito el de los Puentes, y de Soledad López Paniagua, también conocida como Sole, la de Pichitas, ambos del Barrio Bajo. Residió en Aguilar en sus primeros 19 años de vida, donde cursó la enseñanza básica precisamente en la antigua escuela que hoy ocupa en este lugar, para posteriormente, con 10 años, ingresar en el instituto para cursar el bachiller elemental y después el bachiller superior y el COU. Con 19 años, una vez superado el COU, abandonó Aguilar para trasladarse hasta la población de Fuengirola, Málaga, donde fijó su residencia y donde ha trabajado casi 4 décadas para el Ayuntamiento de Fuengirola, en el cuerpo de policía local de dicha población. Años más tarde, obtuvo el grado en Criminología y el título de experto en Seguridad Pública por la Universidad de Málaga. Acumuló suficiente experiencia en tareas de investigación en el seno del citado cuerpo policial, lo que le ha permitido indagar en diversos archivos y obtener la información y datos familiares para elaborar la crónica genealógica de la saga del linaje Galisteo a la que pertenece. Esta crónica, que presenta bajo el título de Linaje Galisteo, el clan de los Puentes, ha sido posible tras un formidable esfuerzo durante muchos años, en el que ha implicado a buena parte de su familia, además de amigos, funcionarios de las administraciones de los registros civiles y de archivos oficiales y de sacerdotes. Y ya, pues, ya pasas tú a explicarnos algo más del libro, ¿no? Muy bien, un placer. Bueno, como ha dicho la concejala Ángeles, me llamo Miguel Galisteo y eso la inmensa mayoría de los presentes lo sabe porque yo soy de aquí, familiar de casi todos vosotros. Y es verdad que hasta los 19 años que estuve aquí, pues bueno, me preparé, me formé y luego me tuve que marchar, como ha hecho muchísima gente. Me fui a Fuengirola, donde empecé a trabajar al poco en el cuerpo de policía y lo que me ha permitido ahondar mucho en la experiencia a la hora de investigar. Investigaciones que a mí siempre me han gustado y me han llenado de satisfacción. De hecho, esa experiencia que he acumulado me ha permitido hacer todo esto, como antes, hace 4 años, presentar un libro sobre la historia del cuerpo de policía local de allí. Experiencia que a veces me ha llevado a tener algún que otro, no disgusto, pero sí un toque oficial, ¿no? Porque a la hora de elaborar los atestados que tenía que presentar en el juzgado, en algunas ocasiones, en no pocas ocasiones, le daba un aire que no era judicial, era un aire un poco literario y en alguna ocasión algún juez me llegó a llamar al orden para decirme: Galisteo, cíñase usted al orden, al lenguaje jurídico y no fabule. Pero bueno, todo eso me ha permitido alcanzar esta experiencia y poder desarrollarme como pez en el agua casi en los archivos oficiales, ¿no? Y lo que aquí presentamos es una historia del linaje Galisteo que no empieza precisamente con un Galisteo. Curiosamente, procedemos de una persona que se llamaba Juan Pérez de Luque, nacido en Carcabuey. Llegar hasta ese punto me ha supuesto, yo que sé, un montón de años, ¿no? Yo empecé, pues hará como 27 o 28 años, de vez en cuando iba a un archivo, me venía al registro civil, o iba, si me tocaba, a la iglesia y buscaba información de quiénes habían sido mis antecedentes, ¿no? Y encontraba esa información, al principio eran todos de Aguilar, pero luego encuentro que no somos de Aguilar, que el primero en nacer en Aguilar es mi abuelo y los hermanos suyos. Su padre, mi bisabuelo, era de Carcabuey. Allí es donde se desarrolla casi toda la familia Galisteo en la que yo estoy integrado, ¿no? Aún así, se ve que durante el periodo de tiempo desde 1554, que es el primer individuo que yo localizo, que forma parte de la parte baja del árbol genealógico, y que, como he dicho antes, se llama Juan Pérez de Luque,
hasta ese punto, bueno, pues 20 y tantos años de buscar, de moverme, de ir, de venir, de dejar sola a mi familia, de ir acompañado de algunos de ellos, que siempre me han echado una mano y que en su momento agradeceré enormemente. Y todo eso me ha llevado a elaborar un registro de individuos enorme. Yo llevo aproximadamente unos 2000 individuos llamados galiceos, que tienen mucho que ver con la rama, con el grupo de mi familia, y que se han ido desperdigando a medida que iban pasando los años por otros lugares. He estado en Carcabuey, en Luque, en Priego, en Cabra, en Lucena. En todos esos lugares he tenido que bucear buscando esa información, ¿no? Información que al principio no era muy difícil, porque viene todo en un castellano legible, ¿no? Pero a medida que vamos retrasando o avanzando en el tiempo, nos vamos encontrando que el castellano se hace más complicado y que a veces, ante la falta de información suficiente y la manera de escribir de ciertos curas, pues había que casi elucubrar qué es lo que se quería o qué decían en esa manera de escribir un castellano tan antiguo y con tantas abreviaturas, ¿no? Pero bueno, al final aprendes y te empiezas cruzando datos, empiezas a descubrir quién es quién y quién es el que forma parte de la familia y quién no. Tengo que decir que galisteos no son solo los que yo represento aquí hoy, ¿no? La persona que es el primer individuo del que tengo documentos no es el primer galisteo que había en la zona. Había otros que no tienen nada que ver con mi familia, que eran galisteos de primer apellido y que probablemente, no sé, a lo mejor si hubiera documentos que me hubieran permitido retroceder todavía más a, qué sé yo, a 1400, a 1500, igual hubiera encontrado un tronco común, pero no es el caso, porque la inmensa mayoría de todos los que forman parte de ese árbol eran, por lo menos en las primeras generaciones, eran gente campesina, humilde, sencilla, y esos no salen en la historia. Esos solo salen por número. Han muerto no sé cuántos en la guerra, ¿no? Pero no son gente que tiene un predicamento o que tiene una importancia como para que salgan en los documentos históricos. Y así es como llego a todo eso que aparece ahí en ese árbol. Como digo, primero empiezo por los registros civiles y luego me tengo que ir a los libros eclesiásticos. Los libros del registro civil empiezan en 1870 y antes eran las parroquias, los curas de las parroquias, a partir de un acuerdo en el Concilio Vaticano, en el Concilio de Trento, en 1600 y poco, en la primera mitad del siglo XVI, perdón, 1500 y poco, en donde se decide por parte de la Iglesia que había que llevar un registro de todas las personas que nacían en los territorios del ámbito de cada parroquia, con objeto de saber quiénes eran los que vivían y con la finalidad, obviamente, de controlar a la población para no perder los diezmos, los impuestos y lo que correspondiera cobrarles, ¿no? Entonces eran las iglesias, las parroquias, los que anotaban los nacimientos primero y los matrimonios y posteriormente las defunciones, porque había que sacar tajada un poco de todo, y esto es una opinión mía, ¿no? Y cuando empiezo a investigar todo esto, me digo, bueno, vale, pero todo esto tiene algún sentido, ¿no? Esto del apellido, ¿qué es? Esto, ¿cómo empieza, no? ¿Cómo se filia a la gente? Y entonces, claro, ya te vas a la historia y empiezas a descubrir, o hay estudios sobre ello, que en la antigüedad la gente se formaba en aldeas, ¿no? Se reunía en aldeas pequeñas, eran pocas personas, y no hacía falta una complicada manera de identificar a la gente. Se le ponía un nombre, el que fuere, que correspondiera con la lengua que hablaban, y así se identificaban unos a otros. Pero a medida que van aumentando la población en esos territorios, hay que buscar una manera de identificar a la gente, de saber con quién estás hablando y a qué familia pertenece. Entonces empieza ya a buscarse alguna especie de patronímico que identifique a las personas. Se empieza por el origen, pues, por ejemplo, en el caso que nos ocupa, Juan Pérez de Luque, aunque en este caso no nació en Luque, pero bueno. O denominación relacionada con alguna tara o defecto físico u oficio que hubiera tenido, ¿no? Y así tenemos los apellidos que se llaman herrero, pastor, capitán, barbudo, calvo, ese tipo de denominación, de patronímicos. Pero, curiosamente, los romanos
que fueron los que empezaron a someter a todo el Estado, ¿no? a toda la península ibérica, a una cultura específica. Ellos traían un sistema de denominación, ellos le llamaban, sobre todo las élites, el praenomen, el nomen y el cognomen. El praenomen era el nombre que adquiría el individuo, al que se le entregaba al individuo como persona, ¿no? El nomen era el que identificaba a la familia a la que pertenecía, y el cognomen, que podía ser ya o un alias o un apodo o incluso hasta algún defecto físico, porque hay nombres en latín que se aprecian y que determinan ese tipo de circunstancias, ¿no? A partir de ahí, avanzando en la historia, encontramos que llegamos a la Edad Media, y en la Edad Media sucede algo curioso, y es que la gente, sobre todo las gentes humildes, la inmensa mayoría solo tenían un nombre y un apodo, que podía ser cualquiera, podía ser un defecto físico, como hemos dicho antes, o relacionado con la procedencia. Pero curiosamente las mujeres no. Las mujeres tenían, como reminiscencia de la cultura romana, tenían una particularidad, y era que podía haber en la misma familia, en la misma pareja, 2 o 3 o 4 mujeres llamadas igual, pero se distinguían unas de otras por su orden de nacimiento. Entonces podíamos tener a una Julia, podíamos tener a una Julia segunda, a una Julia tercia, a una Julia cuarta, y así sucesivamente, ¿no? Es una particularidad. Avanzamos en el tiempo y ya se va instituyendo una fórmula de denominar, de filiar a las personas ya con el apellido del padre. Sucede que al principio de esa época el primogénito era el que no solo heredaba todas las tierras del padre, en mi familia pocas tierras porque la mayoría eran pobres, pero sí heredaba el primer apellido del padre. El hijo primogénito, el apellido del padre. Si era una chica, bueno, podía coger el del padre, pero la mayor parte de las veces era el de la madre. Los demás hijos, cualquier apellido. Podía ser el de la madre, podía ser el del abuelo, una abuela, un padrino, un familiar próximo, el que mayor dignidad, según su padre, tendría en la época. Entonces nos encontramos con nombres muy curiosos, con apellidos muy curiosos, que no tienen nada que ver con los nombres del padre o de la madre. Pero ya a partir de comienzos del siglo X, finales del XVIII, comienzo del XIX, ya empieza una fórmula para identificar y filiar a los hijos, que es ya con el apellido del padre y el de la madre. Esto ya se instituye oficialmente a partir de la creación de los registros civiles y de las leyes que permitían esa utilización. Ya eran el nombre del padre y de la madre. Así hemos llegado a esto. Entonces, Galisteo también. Galisteo, ¿qué significa Galisteo? ¿Qué es Galisteo? ¿Tiene algún significado? ¿Tiene algún origen? Bueno, pues yo he descubierto cosas que no tienen por qué ser taxativas, pero que sí son más o menos aproximadas, ¿no? Galisteo tiene una palabra de origen, una palabra de origen griego que significa bello. Galisteo, que sería Calistos en griego. También se refiere hay un pueblo en la provincia, en el norte de la provincia de Cáceres, que se llama Galisteo, y que su ámbito geográfico, pues según los vecinos de por allí y la gente que han estudiado esa tierra, dicen que es una zona muy bella, es el Valle del Jerte, entonces es un sitio magnífico para vivir. Dicen que podría ser procedente de ese territorio. Luego también había en esa época, en la dominación romana, había una zona que le llamaban la Medina Galilla, que era como una especie de zoco musulmán en una zona de paso de los ganados trashumantes. Podría ser que esa denominación de Medina Galilla diera paso a convertirse en Galisteo. Hay diferentes teorías que establecen unos u otros según los estudiosos de la zona, que dicen una cosa u otra y no tienen por qué ser ninguna falsa ni ninguna cierta, pero eso es lo que hay según los estudios hasta ahora, ¿no? Es verdad que es un pueblo que está en el norte de Cáceres, que se llama Galisteo, que en la época en la que se empieza a conquistar los territorios que poseían los musulmanes, pues llega el rey de turno, ahora no me acuerdo cómo se llama, con sus huestes, conquistan ese territorio y ese territorio se lo ceden a una persona que se significó mucho, a un guerrero, en la conquista de ese territorio.
Ese hombre forma parte de lo que se llama de la familia Fernández de Córdoba, que curiosamente, posteriormente, cuando se conquistan las tierras del sur de Córdoba, otro familiar de esta persona es el que recibe como señorío las tierras de Aguilar, las tierras de Priego de Córdoba, Carcabuey, Luque, etcétera, que están emparentados, el uno y el otro. Entonces, ¿cómo es que llegan los galiceos a la zona del sur de Córdoba si pensamos que podrían proceder del norte de Cáceres? Pues haciendo una correlación de ideas, si mi familia está allí me han dado esos territorios, que los musulmanes que eran los que lo trabajaban se han ido o los hemos expulsado, pues me traigo gente de allí para repoblar ese territorio y así seguir aprovechando sus recursos. Esa es una teoría que yo sostengo, que creo que tiene bastante de cierto, y que por ello establezco que el galiceo de la zona sur de Córdoba adoptó de la manera que fuese el apellido de Galisteo como su lugar de origen, y por eso es por lo que hay galisteos en el sur de Córdoba. Yo sostengo esa teoría como válida y hasta ahora nadie me ha dicho que no sea así que la mantengo. Y bueno, pues una vez establecido más o menos todo esto, pues ahora inicio la investigación de los galiceos, empezando por mi padre y mi abuelo. Me voy al registro civil, les pido una copia de la partida de nacimiento y allí os tengo un montón de datos. Ahí aparece no solamente el nombre que le dan a mi padre, que además, curiosamente, en la iglesia tienen nombres más añadidos. En el registro civil son nombres normales. Juan, mi padre se llama Juan, pues Juan. Mi abuelo se llama Juan, pues Juan solamente. Pero en la iglesia pues le añaden en numerosas ocasiones el santo del día. Entonces mi padre pues era Juan de San Elías, mi abuelo Juan de San Nazario. Y así hay una enorme cantidad de todos los que aparecen ahí que tienen algún santo añadido a su nombre. Bueno, pues en esos documentos aparece el nombre del padre completo, el nombre de la madre completo, el nombre de los 4 abuelos completo, incluso la procedencia de alguno de ellos, si no es la de Aguilar, y hasta el oficio que pudieran tener esos padres o esos abuelos. Esa es una buena ayuda. Entonces, retrocedo hasta mi abuelo y ahora ya me encuentro que el siguiente es Agustín Galisteo López, que no nace en Aguilar, que nace en Carcabuey. Es el último de los galiceos que no nace en Carcabuey. Y mi abuelo, el primero de ellos que nace aquí. Pero no era el primero galiceo que había en Aguilar. Ya había otros galiceos. Gente que no tiene nada que ver con toda esa línea de individuos, porque eran galiceos que ya estaban en Carcabuey o en esas tierras antes del primero de ellos, como he dicho antes, del Juan Pérez de Luque. Pues a partir de ahí me voy, ya claro, no hay registros civiles en esa época, eso estamos hablando de 1860 por ahí. ¿Qué hago? Pues me tengo que ir a la iglesia, preguntar, no, me dicen, tiene usted que pedir permiso al obispado. Pregunto, voy al obispado, solicito el permiso, me lo conceden y ahora me manejo entre los libros de las iglesias. Tengo que ir a Carcabuey, a Luque, seguir en Carcabuey, de vez en cuando a Priego. En Baena me encuentro que la mayoría de los libros han desaparecido. En esa zona hubo en la guerra civil un frente de batalla y desmanes que se suceden en todo, pues los libros de la iglesia de la parroquia de Baena han desaparecido, achicharrados todos como otras cosas, ¿no? Pero bueno, en los demás pueblos sí que estaban esos libros. Los más modernos en bastante buen estado, los más antiguos en unas condiciones un poquito lamentables, ¿no? Pero ahí estaban. Y ahí sigo, avanzo, retrocedo en este caso, según se mire, hasta llegar al primero del que tengo noticia documentada. No puedo seguir más hacia atrás, ya me gustaría haber seguido hasta el día en que aquel individuo se baja del árbol, decide ponerse de pie y andar, ¿no? Pero eso es imposible. Entonces, lo que tengo es lo que tengo y es lo que ofrezco a mi familia o a todo aquel que quiera bucear ahí, ¿no? Es apasionante, yo tengo que reconocer que es apasionante, pese a que en numerosísimas ocasiones, como no sé si lo he dicho antes, he tenido que dejar a mi familia abandonada, pateando pueblos por los alrededores, buscando esa información y a veces, como también he dicho, ayudándome de mis hijos, de sobrinos, de cuñados, de todo el que quisiera echarme una mano. Al principio recuerdo que era complicado porque me dejaban llevar el libro, independientemente de los años que tuvieran, a una papelería y hacerle fotocopia. Luego, claro, vas
como vas buceando en eso y vas metiéndote más de lleno y ya me compro un escáner, me compro un ordenador, en fin, empiezo a manejarme y ahora tengo de galisteos, como no sé si lo he dicho antes, 2000 y pico individuos, casi todos ellos de la familia. Lo que pasa es que ya, claro, son de ramas paralelas que van, pues la gente tiene hijos, esos hijos tienen otros hijos, esos hijos tienen otros hijos, y cada uno se va buscando la vida donde puede y se van espaciando y distanciando. Y hoy en día, pues claro, me he encontrado con que aquí en Aguilar, pues tengo un montón de familias que yo desconocía. Eran hermanos de mi abuelo, de hermanos de mi abuelo, de hijos de hermanos de mi bisabuelo que también se vinieron aquí, algunos de ellos, en fin, y hay un montón de gente de la familia que ahí aparecen la mayoría de ellos. Es verdad que el primer árbol genealógico que hice, y mi hijo está aquí y sabe lo que sufrió, hubiera necesitado el tamaño de una pantalla de cine para que pudieran estar todos. No se puede hacer eso no. Y esto ya me ha costado disgustos y peleas con él, porque es demasiado grande, ¿verdad? ¿Esto dónde lo vas a poner? Esto no lo puedes poner en un cuadro en la casa, te tienes que echar media pared abajo, ¿no? Pero bueno, con esfuerzo ha salido y es una maravilla encontrar a aquel que dice, bueno, este tío ya es mi abuelo, ¿qué tal? Que decía, no, pues mira, pues está aquí, fíjate. Es una satisfacción enorme disfrutar de esto y desde luego el agradecimiento enorme siempre a mis hijos, a mi familia, a mi padre, que hasta que falleció contaba muchas cosas, a mi madre, que cuando ya perdió la memoria pues ya fue más complicado, pero hasta ese momento sí que contó muchas cosas, a los funcionarios, algunos funcionarios de los registros civiles, de archivos municipales, incluso hasta, aunque me pese, algún cura, pero bueno, hay que contar con todos para poder sacar adelante este trabajo. Y nada, esto es todo lo que quería deciros. Es un placer haberlo hecho, me ha costado un poquito de esfuerzo, pero ahí está. Y sabed también que los galiceos no somos un grupo endogámico que no se conecta con nadie. Yo pertenezco también a la familia López Paniagua. Bueno, pues durante ese periodo ha habido varias interacciones entre los galisteos y los López Paniagua. En su momento lo sabréis cuando salga el linaje de los López Paniagua. Pero que es verdad que empiezas a mirar y dices, bueno, pero sí que pues aquí hay un montón de apellidos. Aquí Galisteo sí, es el tronco común, pero aquí hay Pérez, López, hay Paniaguas, hay Mejías, hay un montón de gente. No ha sido un pueblo que se haya distinguido por ser, o sea, una familia que se haya distinguido por ser endogámica, como digo, sino porque ha estado abierta a todos. Tan abiertos que hay galisteos ya en casi todo el país, sobre todo en Cataluña, en Madrid, en Andalucía, sin lugar a dudas, ¿no? Pero también fuera de España. He encontrado galisteos en Sudamérica, en los Estados Unidos, en Filipinas. Bueno, yo qué sé, somos un poco conquistadores. Vamos por donde quiera que nos apetece y allí nos quedamos si nos aceptan, ¿no? Y eso es todo. Yo lo que espero es que disfrutéis del contenido del libro, que en cierto modo tengo que reconocer que hay momentos en los que resulta un poquitín pesado, porque estamos hablando de nombres, apellidos, fechas de nacimiento, de matrimonio, de defunciones, listas, y entonces eso puede resultar un poquito pesado, pero he tratado de darle un contexto histórico. Cada generación tiene unas peculiaridades, no solamente sociales, sino también históricas, ha vivido unos momentos. Es verdad que una cosa que distingue mucho a los galisteos es que hemos tenido familias archinumerosas, pero como en muchas otras familias, porque los chiquillos se morían mucho, muy jovencitos, muchos niños se morían al poco de nacer o a los pocos años, porque claro, había enfermedades, la gente en el campo, que esa es la mayoría de la gente de ese tronco, eran todos campesinos, jornaleros, labradores, que eran gente pobre, ¿no? Y entonces, claro, pues vivir en el campo implica que si enfermas de una pulmonía, casi seguro te mueres. Había enfermedades en otras épocas que eran complejas de resolver, los médicos estaban lejos y encima era difícil que llegara o que fuera a un chamizo que había en el campo donde un niño estaba enfermo de lo que fuere. O sea que hemos sido muy prolijos en hijos, pero al principio poco afortunados en su supervivencia. Pero a medida que vamos acercándonos al tiempo actual, pues vamos viendo que la gente progresa, que ya hay hacendados, que hay gente que, zapateros, barberos, incluso he encontrado un cirujano más reciente, pero hay de todo, hasta un fontanero, o más de un fontanero.
hasta un policía, mal que me pese, pero bueno, esa es otra historia. Yo sé que podéis disfrutar con la lectura de esto. Hay también un apartado en el libro que cuento algunas curiosidades. También tenemos hechos violentos. Una chica que se casó, una chica Galisteo, se casó y resultó muerta por su marido, que la mató. No sé exactamente cómo, esto pasó hace 100 y pocos años. Pero fue capturado, fue enjuiciado y condenado, y pasó a la cárcel. Él, un hermano suyo y otro amigo que le ayudó. También tenemos gente galiceo que ha sido noble, curiosamente, ¿no? Hay un grupo de una población de Madrid, que se llama Villarejo de Sálvanes, que presentaron en el siglo XVIII una solicitud a la corte para que fueran reconocidos como hijos de algo. La cuestión era no pagar impuestos. Que la gente se busca la vida como puede, aunque sea en esos ámbitos, ¿no? Esa gente vivió en el sur de Madrid, en ese pueblo, pero también vivió en Guatemala, y uno de ellos fue gerente de una compañía que se dedicaba al comercio del tabaco desde un monopolio, ¿no? Todo eso lo defendían con uñas y dientes porque era un negocio rentabilísimo, ¿no? Me he encontrado con gente, hay un galisteo que tiene el récord de hijos, 18, en época en la que, por desgracia, la mayoría se morían, ¿no? Pero bueno, tuvo 18. También otro que tiene un récord de matrimonio, se casó 5 veces, lo cual implica que se cargó a 4, por lo menos, ¿no? En fin, he encontrado anécdotas y curiosidades de todo tipo. Y por último hay una hoja en blanco en el libro, porque claro, la familia Galisteo sigue creciendo. Y entonces a los que quieran, pues ahí en esa hoja en blanco podrán ir, bueno, pues mi hijo ha tenido otro hijo, o se ha casado, o tiene un compañero, o lo que fuere, ¿no? Para ir aumentando la familia y que todo el mundo pueda disfrutar y añadir a todos los suyos. Así que muchísimas gracias por su asistencia. Ha sido un placer explicarle el contenido de este libro y espero vernos pronto con otro. Gracias. Muchas gracias. Quería decir solo una cosa más. Si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, aquí estoy yo para responderla. Muchísimas gracias, hermana. Ay, cómo te duele, te pica la sangre, ¿eh? Pues muchísimas gracias. ¿No tenéis ninguna duda, ninguna curiosidad que queráis saber, nada? Sí. Pues algunos lo hay, pero por desgracia son pocos. Lo que sí tienen la inmensa mayoría era nombre religioso, añadido, o sea, en la colectiva el nombre religioso. Hemos tenido también curas, presbíteros, religiosos, en fin, que como en toda la familia hay de todo. Pero creo que el único que tiene el placer del nombre artístico, Juanito el Fontanero, era mi padre. Bueno, tengo que decir que también su padre, mi abuelo, era Juanito el de las Puentes, que es el título del libro. Allá por ahí alguien había preguntado más. He llegado hasta donde me permitían los libros, 1554, porque antes... ¿Hasta dónde? Hasta nuestros días. Y claro, mandé el libro a la imprenta, pues hará cosa de 3 meses o así, pero lo había terminado algún tiempo antes, repasando errores que había ido encontrando, y ha habido nacimientos posteriores que no he podido incluir. Para eso está la hoja en blanco. Sí. Ahí, por ahí. ¿Sí? Hola, buenas.
Pues sí. Gracias. Gracias en mi nombre y en el de mis otros compañeros, mis 6 compañeros restantes, porque es curioso porque era un programa en televisión española que partía del grupo que se hacían en los institutos. Y yo tenía 15 años en esa época, se hizo ese grupo, que había gente más o menos experta en historia, más o menos experta en geografía, diversas áreas, ¿no? Y a mí se me encomendó la tarea artística. Pero curiosamente no se me daba mal y por mi parte no perdimos. Perdimos precisamente por una estupidez, una tontería, que era a la hora de cortar una naranja con cuchillo y tenedor que no se partiera la monda. Y se le partió y eso nos derrotó. Pero sí que tengo que decir que a mí me tocó hacer una redacción sobre Beethoven y lo convertí además en sordo en ciego, y sobre Goya, que lo puse más sordo de lo que era, el pobrecito. Pero oye, me lo aceptaron, aprobé y avanzamos hasta que, claro, el segundo concurso ahí nos derrotaron. Otra gente que ya no me acuerdo de dónde. Todavía tengo el reloj que nos entregaron como premio. No funciona, pero bueno, ahí está como recuerdo, sí. Gracias a ti. ¿Ya está? Nada más. En eso tiene mucho que ver mi mujer. Sí, no. Lo de ser policía es algo que yo no pensaba serlo jamás. Eso, habiendo corrido delante, como ser policía, hombre, por Dios. Pero los avatares de la vida. Me voy a trabajar al Ayuntamiento de Fuengirola y con una fórmula de contrato que había en aquella época, que se terminaba el contrato y me echaban a la calle. Y yo era concejal, era secretario, bueno, era auxiliar administrativo, más o menos, ¿no? Bien. De los concejales, yo era el escribiente que le preparaba todos los papeles que iban a presentar en el pleno, en las comisiones permanentes, lo que fuera, ¿no? Y tenía mucha amistad con el concejal de policía, que era del Partido Comunista. Entonces, oye, que me termina el contrato y que me echan a la calle y yo tengo que sacar adelante a la familia. Lo único que podemos hacer es que vamos a ampliar el cuerpo de policía y te podemos ofrecer un contrato hasta que te presente a la oposición. Y yo llego a casa y le digo a mi mujer, mira, este chalao perdido, pues no me quiere hacer policía a mí. Y me dice ella, chalao tú, ¿de qué vamos a vivir si no? Así que todos los principios y todo al fondo del cajón y firmé el contrato. Y ahora mi hijo se dedica a la política. Pero se dedica a la política en un partido que es que no puede meter mano en ninguna caja porque no tienen los pobres nada. Ahí aprendido de su puñetero padre, ¿qué vamos a hacer? Muchísimas gracias, muchas gracias, un placer. Bueno. Bueno, pues muchas gracias, Miguel. Gracias a vosotros. Súper ameno y súper interesante. Pues ha sido un placer, desde luego, y disfrutar de esto en mi pueblo, pues ha sido el sumum de lo que yo deseaba, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a ti y nada, pues muchas gracias a todos y nos vamos de cruces, que están las cruces aquí. Ahora nos vamos de cruces. Vamos a disfrutar.